clase práctica tiene que acabar a las 5 de la tarde, para que la clase teórica empiece 5 y abarque a las 6 y se queda 5 y 10, 5 y cuarto. Entonces, han programado este tema para 1 hora, siendo que el tema es largo. Ayer han programado el síndrome ulceropéptico, pero no creo que se alcance a dar en una sola hora úlcera duodenal, úlcera gástrica. Entonces se acortan las clases teóricas y el examen sale de esto, de aquí, de las clases teóricas. Yo las preguntas que hago para el examen son de aquí, de la clase teórica. Ya. Entonces, ya empezamos el módulo de digestivo. Y ahora les toca hablar del síndrome térico, ¿sí? Que obviamente está en relación directa al color amarillo que toma la piel y las mucosas, especialmente la conjuntiva y la esclera. ¿No ve? Eso va a ser difícil, pero no es tan simple. Está en relación con el metabolismo de quién? De la bilirrubina. Si nosotros entendemos adecuadamente el metabolismo de la bilirrubina, fácilmente vamos a clasificar, definir, hacer tratamiento de eso. La próxima. Pero no podemos entrar directamente si no tenemos algunas generalidades que van a resultar importantes. Saber que el hígado es el órgano más grande del organismo, ¿eh? Que pesa más o menos 1500 gramos, que está situado en el hipocondrio derecho, en el epigástrico y parte del flanco derecho, ¿sí? Lo importante es que actúa como un filtro entre la circulación cardíaca y la circulación esplácnica. Ustedes saben que la circulación esplácnica se refiere a la sangre que va por las arterias y retorna por las venas, ¿no ve? Sistema, la vena esplénica, la vena mayor y menor, ¿qué se llama? Las mesentéricas. No se acuerda. Las mesentéricas. Mesentérica superior, mesentérica inferior, que van a recolectar sangre del intestino, ¿no ves? Del duodeno, yeyuno, colon, transverso, todo esto. Toda esa sangre, que teóricamente es más tóxica y puede estar contaminada, no puede llegar directamente al corazón, a la circulación. Y entonces el hígado es un órgano que va a depurar de las toxinas y todo, por eso decimos es un filtro. El hígado recibe la irrigación, ¿sí?, a través de la vena porta y de la arteria hepática. Vena porta y arteria hepática. La cantidad de sangre que le llega al hígado representa el 30% del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es de 5 litros, ¿cuánto va a utilizar entonces el hígado? Si es el 30%, 3 por 5, 15. 1500 ml. Con eso va a trabajar. De esta cantidad de sangre, el 75%, miren, viene de la vena porta, la que va a traer principalmente los nutrientes, aminoácidos, grasos, todo, hacia el hígado, toxinas hacia el hígado para que éste depure, ¿no ven? También le lleva un poco de oxígeno. El 20 a 25% de la sangre del gasto cardíaco viene por la arteria hepática,
¿sí? Esa va a ser sangre rica en oxígeno. Pero en el hígado se van a unir las dos sangres, ¿no? La sangre de la vena porta y de la sangre de la arteria hepática. ¿Dónde se juntan? En el sinusoide hepático, que vamos a ver después. La inervación plexo celíaco, ¿sí? Y del pariente de ustedes, de su amigo de ustedes, ramas del vago. La oxigenación, 50-50, ya, la próxima. Es importante en la función del hígado la formación de la bilis, que es un líquido amarillo, verdoso, oscuro, ¿sí? Que está secretado por las células del hígado que se llaman hepatocitos y se secreta mínimamente unos 500 ml de bilis al día. ¿Sí? Esta bilis se acumula en la vesícula, ¿no ve? Cuando tengamos alimentos colecistoquinéticos, se va a contraer la vesícula y va a botar parte de la bilis de ese contenido. ¿Para qué? Para que se haga posible la absorción de proteínas, de grasas, de colesterol, de lípidos, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Agua, 90-95% de la bilis. Sales biliares, 2 a 6%. Son importantes las sales biliares en la bilis para que se produzca la reabsorción de ¿qué? Las sales biliares. De unos factores de la coagulación, que son los factores vitamino K dependientes. ¿Cuáles son los factores vitamino K dependientes? 2, 7, 9, 10. ¿Sí? Esos se forman exclusivamente en el hígado, y cuando no hay estos factores, porque se tapa la bilis, no llega al duodeno, o porque no hay sales biliares, no se va a reabsorber, entonces va a haber problemas de coagulación, es decir, hemorragia. Va a tener colesterol 5%, fosfolípidos, eso tiene la bilis, la próxima. Y es importante la cantidad y el contenido cuando haya un paciente operado de vesícula, por ejemplo. Le sacan la vesícula, le ponen un tubo en T aquí al duodeno y por ahí sale la bilis cuando es operado, cuando le hacen colecistectomía. Entonces aquí va a salir a un frasco, lo colocamos y vamos a tener la secreción de bilis al día, que mínimamente tiene que ser de 500, pero puede ser mayor, un litro. Y cuando repongamos en nuestro paciente, lo hidratamos, requerimos el requerimiento basal, ¿no ve? ¿Cuál es el requerimiento basal de agua? 35 ml por kilogramo de peso. ¿Cuánto de sodio? 2 miliequivalentes. ¿Cuánto de potasio? 1 miliequivalente, ¿no ve? Y el extra que pierde por la bilis, si está saliendo afuera, ya es extra. Entonces, si sale 1000 de bilis, tenemos que reponerle 1000 de agua. Como suelo decir, con 1000 de agua. Tenemos que tener el líquido, saber el líquido biliar, cuánto de sodio, potasio y cloro tiene, ¿no? Entonces, para reponer. Por eso sirve conocer la cantidad de bilis y su contenido. La próxima. Entonces, con ese recuerdo básico, anatómico, fisiológico, entramos ahora a lo que es el síndrome ictérico. Obviamente ya saben ustedes qué es síndrome, el conjunto de signos y síntomas. ¿Cómo vamos a definir? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es icterismo. Es la coloración amarillenta que toma la piel y las membranas mucosas, ¿sí?
principalmente y más perceptible en la esclerótica de los ojos. ¿Y por qué más en la esclerótica? Porque esta estructura tiene fibras elásticas abundantes y la bilirrubina se une a las fibras, por eso se ve mejor ahí en las escleras que en la misma piel. ¿A qué se debe este color amarillento? Por aumento de la bilirrubina, por encima de 2 miligramos por ciento. ¿Sí? ¿A qué se debe? A una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. ¿Sí? ¿Y de dónde viene la bilirrubina? Va a aparecer cuando los glóbulos rojos se mueran. ¿Cuánto viven los glóbulos rojos? 90 a 120 días. Cuando se mueren o llegan a su vejez, se mueren los glóbulos rojos. ¿En dónde? Generalmente en el vaso, ¿no? En el sistema retículo endotelial. Por eso el vaso también se llama cementerio de los glóbulos rojos. Ya. Ahora, según donde se forme esta bilirrubina, por eso digo, según el origen, va a haber 3 tipos de ictericia. Prehepática, ¿sí? Hepática y poshepática. La prehepática, la que resulta de la destrucción rápida de los glóbulos rojos, se puede llamar también hemolítica, porque generalmente es por hemólisis. ¿De quiénes? De los glóbulos rojos. ¿Y cuándo se destruyen los glóbulos rojos? Cuando están alterados en su forma. Esferocitosis. O sea, la drepanocitosis, alteraciones, esas prehepáticas. Hepatocelulares también, hepáticas, hepatocelulares, por destrucción de los sinusoides hepáticos. Y sobre todo porque eso va a afectar a la estructura llamada hepatocito. Y las poshepáticas, ya desde el hilo del hígado, los conductos biliares extrahepáticos, ¿sí? Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, al que se le une el cístico, el colédoco, para ir a desembocar en la segunda, la próxima, en la segunda porción del duodeno en la cara interna. Entonces la ictericia está en relación a esto, muchachos. Si ustedes aprenden esto, van a poder interpretar todo lo que hemos dicho: prehepática, hepática y poshepática. Ya. La bilirrubina se va, los glóbulos rojos muertos van al sistema retículo endotelial. Los macrófagos llevan y son parte del sistema retículo endotelial. Y se divide en 2 grupos: el grupo M, ¿sí? Y el otro grupo, globina. El grupo M es el importante, porque el grupo globina se va a integrar a las proteínas, a las globulinas. Ya. El grupo M libera una molécula de fierro y una molécula de CO2, ¿sí? Este grupo M, gracias a la hemooxigenasa, a una enzima hemooxigenasa, se convierte en biliverdina. La biliverdina, por una biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina. La bilirrubina, así formada ahora, venida del grupo M, la bilirrubina pasa a la sangre. Y en la sangre, esta bilirrubina se une a las grasas, lipoproteínas.
fílica. ¿No ve? Hay sustancias hidrofílicas y lipofílicas. Esta es lipofílica, tóxica, que se une a las grasas de las células. Entonces, aquí entra a la sangre como bilirrubina ahora, no conjugada. Bilirrubina, por tanto, indirecta. Su característica es que es tóxica, que es liposoluble, ¿sí? Que no tiene que llegar y acumularse en el cerebro, porque si no, el individuo se va a morir chango, chiquito, con un síndrome que se llama kernicterus. Y el kernicterus es el acúmulo de bilirrubina tóxica, de bilirrubina no conjugada en los ganglios basales del cerebro. Y entonces esos tienen movimientos finos, produce ataxia, movimientos involuntarios y obviamente con trastornos de nivel mental. Entonces, en la sangre, para no ser muy tóxica, se une a su transportador, que es una proteína, que es la albúmina. La albúmina es un transportador de hormonas, de sustancias, ¿sí? Y esta vez va a transportar bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina que circula en el sinusoide, cuando llegue al hepatocito, a la célula del hígado, este hepatocito va a tener un borde sinusoidal. Va a tener aquí lateralmente un borde hepático. Aquí va a estar el inicio del canalículo biliar. Entonces, en este borde sinusoidal llega la sangre y entonces la albúmina va a continuar circulando como parte de las proteínas. Ese 3.4 que tienen las proteínas, la albúmina, es para mantener esa cantidad base. En cambio, la bilirrubina ahora es captada a este nivel en el borde sinusoidal del hepatocito, es captada. Hay receptores, proteínas captadoras de bilirrubina y hay proteínas, hay enzimas transportadoras. Las que llevan del borde sinusoidal del hepatocito hasta el retículo endoplásmico liso. ¿No ven que las células tienen el retículo endoplásmico liso y rugoso? El rugoso está por las, porque tiene ahí dos ribosomas. ¿No ve? Entonces, al retículo endoplásmico liso, aquí está, en el citoplasma. Aquí tenía que estar el núcleo. Entonces, va hasta el retículo endoplásmico. Transportado aquí, antes se decía, hay unas proteínas especiales, los ligandos o las ligandinas. Antes se hablaba de dos ligandinas, la proteína Y y la proteína Z, que eran ligandinas que transportaban a la bilirrubina. Hoy se sabe que hay ligandinas, pero no son la Y y Z exclusivamente. Entonces estas ligandinas llevan a la bilirrubina no conjugada hasta el retículo endoplásmico liso, donde está una enzima, la UDP-GT. UDP-GT. Esa enzima, ¿qué es? Uridindifosfoglucoronil transferasa. A esta enzima va a ser posible que esta bilirrubina libre, no conjugada, bilirrubina llamada también indirecta, se conjugue. ¿Con quién se va a conjugar? Con el ácido glucurónico. ¿Gracias a qué enzima? A la UDP. ¿Sí? Uridindifosfoglucoronil transferasa, a esta enzima. Si no hubiese esta enzima o estuviese en mínima cantidad, ¿qué pasaría?
que gran parte de la bilirrubina indirecta, no conjugada, no se va a conjugar, no se va a volver conjugada y va a aumentar la bilirrubina indirecta, que es tóxica. El paciente va a tener, el recién nacido generalmente va a tener Kernicterus, y si sobrevive va a tener lesión cerebral. ¿Lo ve? Eso es importante. Por eso en los recién nacidos, en los niños, hay que medir. Hay una ictericia fisiológica, la ictericia fisiológica del recién nacido, que tiene que durar máximo 5 días. Nace el niño y al segundo o tercer día se pone amarillo. Entonces, la mamá, si es primípara, si se asusta, amarillo, mi hijo. Entonces el médico le va a decir, ¿sabe? Voy a medir su bilirrubina indirecta versus la directa. Si es aumento de la indirecta, es peligroso. Hay que tratar. ¿Y cómo se trata? ¿Han visto? ¿No ve que se los pone ¿qué se llama? Donde se pone en la incubadora. Y en la incubadora se pone luz blanca. Esta luz de aquí, eso se arma. Y entonces hay que hacer fototerapia, luminoterapia, porque la luz solar hace que se convierta o aumente el nivel de la enzima uridinofosfogluconeotransferasa y entonces la bilirrubina se conjugue mejor, más rápido, y así no va a haber kernicterus. Bueno, entonces se conjuga gracias a esta enzima, se vuelve bilirrubina ahora conjugada, bilirrubina directa, ¿sí? Bilirrubina conjugada, esta ya no es tóxica, esta es hidrosoluble, por tanto, esta no va a provocar lesión cerebral, cuando pase la barrera placentaria, pase la barrera hematoencefálica, no va a producir. En cambio, esta sí produce kernicterus. Pregunta de examen puede ser, ¿cuál es el mecanismo del kernicterus? ¿Será pues el aumento de la bilirrubina no conjugada? Ya. Una vez que se ha vuelto bilirrubina conjugada, muchachos, va a pasar del sinusoide a la vía biliar intrahepática todavía. Va a ir por las vías biliares intrahepáticas para llegar luego al hilio del hígado para tomar las vías extrahepáticas. Entonces, llega la bilis, llega al intestino. A través del colédoco va a llegar al duodeno, ¿lo ve? Y el colédoco se une con un conducto principal de qué glándula? Del páncreas. El conducto se llama Wirsung. Entonces el Wirsung y el colédoco se unen en un conducto común que va a ir al duodeno. ¿A qué parte del duodeno? A la segunda porción del duodeno. ¿A qué parte de la segunda porción? A su cara interna. Y ahí van a desembocar los dos conductos, ya haciendo un conducto común, a través de la ampolla de Pater. Y para que el estímulo, la salida, no sea continua, sea intermitente, tiene que haber un esfínter. ¿Qué se llama? El esfínter. ¿Sí? Entonces, llega al intestino a través de la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, y entonces en el intestino, en el duodeno, en el colon, hay bacterias, ¿lo ven? Hay bacterias que van a
convertir la bilirrubina conjugada en estercobilinógeno. Este estercobilinógeno se va a diferenciar en urobilinógeno y estercobilinógeno, o estercobilina y urobilina. La urobilina va a ser eliminada por el riñón, le va a dar el color a la orina. Cuando el paciente esté histérico, ¿cómo va a estar la orina? Colúrica, ¿sí? El paciente dice, como te he cargado, doctor, orino. Y la estercobilina se tiene que eliminar por las heces y le van a dar el color a las heces. ¿Qué color son las heces? Cafés oscuros, ¿no? Cuanta más bilirrubina haya, más oscuras van a ser. Pero cuando no haya bilirrubina, cuando la vía esté obstruida en la vía biliar extrahepática, las heces se van a volver blancas. ¿Y eso qué se llama? Alcoholia. Puede ir desde hipocolia hasta acolia. Ser blancas. Y cuando ve uno heces blancas y la orina bien pintada, pigmentada, uno dice, esto debe ser una obstrucción posthepática. ¿Cuál es la causa más frecuente? Los cálculos, coledocolitiasis o vesícula colitis, ¿no? Ya. Entonces, pero una parte que va al riñón, la otra que se elimina con... Pero una parte vuelve al sinusoide de bilirrubina otra vez. Esa se llama la circulación enterohepática. ¿Sí? Que va desde el intestino, otra vez vuelve al sinusoide. Ese es, muchachos, el metabolismo de la bilirrubina. Que va a haber, que puede haber aumento de la bilirrubina no conjugada por hemólisis. Aumento de la bilirrubina no conjugada más bilirrubina conjugada, hepatocelular. Aumento de las bilirrubinas por obstrucción, posthepática. La próxima. Esto que deberían saber, esto ya, ¿no? Este es el lobulillo hepático, ¿no? ¿Se acuerdan? El lobulillo que es en forma hexagonal, todo. Que en la parte importante aquí es esta vena, la vena central del lobulillo. Aquí está la vena centrolobulillar. Y aquí en los extremos, en una forma triangular, que se va a llamar espacio portal. El espacio portal. Ahí en el espacio porta, ahí está la rama terminal de la vena porta y la arteria hepática y el inicio de la vía biliar. Esa es la característica del espacio porta, que está la rama terminal de la arteria hepática, de la vena porta y el inicio de la vía biliar. Aquí llegan y aquí una estructura vascular que hay, que va desde el espacio porta hasta la vena centrolobulillar, este espacio se llama sinusoide. El sinusoide, muchachos, lleva la sangre, es una estructura vascular, es decir, que tiene células endoteliales en una sola capa. Tiene su membrana basal. En esa membrana basal, o de ahí salen las células del hígado, los macrófagos, que se llaman células de Kupffer. Hay células, unas células pequeñas aquí, células de Ito. Normalmente esas producen o retienen o fabrican vitamina A.
Pero cuando es patológica la cosa, esas células pequeñas producen fibras de colágeno. ¿Sí? Y las fibras de colágeno, ¿no ve? Que producen fibrosis. ¿Y qué enfermedad en el hígado produce fibrosis, nódulos y fibrosis? La cirrosis hepática. Así tienen que ir. Y estas células aquí amarillas, miren, cuadrito, 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 al otro lado aquí, cuadrito, cuadrito. Esos son los hepatocitos, células epiteliales que rodean al sinusoide. Entonces varios, hay más de 1 millón de estas unidades que van aquí. Entonces aquí otra. Y aquí podemos ver que estas venas centrolobularias, las venas centrales del lobulillo, se van uniendo. Y miren, aquí hay 4, 5. Esas son las venas hepáticas o venas suprahepáticas. Estas venas suprahepáticas ahora se unen, ¿sí?, en una vena para desembocar en esta. Aquí está la suprahepática y atrás está la vena cava inferior. O sea que aquí llegan a la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior dónde desemboca? En la aurícula derecha. Un poco más arriba está la vena cava superior. Ambas desembocan en la aurícula derecha, luego van a pasar al retículo y luego se van a integrar al sistema arterial, ¿ve? Y a la circulación. Entonces, la próxima, parece esto. Aquí hay un lobulillo hepático mejor visual. Aquí está, esta es la, ¿quién será? Arteria hepática. Esta, la vena porta, y el conductillo. ¿Sí? Entonces aquí está la vena la vena central del lobulillo, con sus 3 elementos: porta, arteria hepática y el inicio del conducto. ¿Sí? La próxima. Y otra visual para mejorar esto. El sinusoide hepático, hemos dicho, que es una estructura vascular, es un vaso. ¿Y el vaso qué tiene? Una hilera de células endoteliales que tienen poros intercelulares, otros tienen poros transcelulares, ¿sí? Si esto se inflama, como pasa en la hepatitis, por ejemplo, va a ser un proceso inflamatorio agudo. ¿Y qué fases tiene el proceso inflamatorio? Una fase vascular, ¿sí? Una fase. En la fase vascular va a haber aumento de los poros, por tanto, aumento de esto y va a salir aumento de la permeabilidad, ¿sí? Porque este va a ser un proceso donde va vasodilatación, aumento del flujo, aumento de la permeabilidad. Segunda fase celular, ¿sí? Donde se estimulan los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, y después la tercera fase humoral, donde se liberan los mediadores, las citocinas, ¿no? Entonces, aquí normalmente está el endotelio, están las células al endotelio. A estas estructuras celulares les rodea estas células cuboidales grandes, que son los hepatocitos, ¿sí? Con su núcleo, aquí en su citoplasma va a tener, en este caso, el retículo endoplásmico liso, donde se va a producir la conjugación de la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónico gracias a la enzima UDPGT, uridina difosforila. Entonces, ¿qué es el sinusoide? Canales vasculares distensibles, ¿sí? Fenestrados,
¿sí? Recubiertos por células endoteliales y rodeadas por hepatocitos. Aquí, aquí representaría un espacio triangular, que es el espacio portal, donde hemos dicho que se va a juntar la sangre de la arteria y la sangre de la vena. Se mezclan aquí. Ambos sistemas, venoso y arterial, se fusionan a nivel del sinusoide. Y la sangre va a ir hasta la vena central del ombligo. Estas se van a ir uniendo, van a formar las venas suprahepáticas para luego unirse estas suprahepáticas, que son 4, se van a unir a la vena cava inferior. La próxima. Entonces, en histología se dice, hay 3 dominios en la membrana. Este es un hepatocito, muchachos. Aquí está el hepatocito, con un borde sinusoidal. Este es el sinusoide. Aquí están las células endoteliales, aquí está. Miren, aquí está, ¿qué célula será esta? La célula de Kupffer. Y aquí tiene que estar la célula pequeña, la célula que fabrica o vitaminas. Aquí está la sangre. Ahora, entre este capilar y la célula hay un espacio, pues, ¿no? Va a haber un espacio que se llama el espacio de Dissé. Dissé. Ese espacio es el inicio de la vía linfática del hígado. Aquí. De aquí sale agua, ¿no ves? Entonces el agua excedente va a salir por la linfa. Pero como cuando haya enfermedad, inflamación, va a ser gran salida de agua, el sistema linfático no es capaz de reabsorber toda esa agua y se va a hacer edema, ¿no ves? Ahora, aquí hemos dicho que viene la bilirrubina no conjugada, pasa de la sangre de aquí por captadores, aquí se capta en el borde sinusoidal del hepatocito, se capta la bilirrubina, la albúmina sigue yendo y aquí va a venir hasta el retículo endoplásmico liso, ¿sí? El citoplasma del hepatocito tiene aparatos de Golgi y todas las estructuras. La membrana sinusoidal, aquí está, 77% de la estructura tiene la forma de microbilis, ¿sí? Está conjugado, está frente al canal sinusoidal. La membrana vasolateral del hepatocito, ¿sí? 15%, contigua, este y este hepatocito, ¿sí? Ese es la membrana vasolateral. Hace que haya un contacto entre hepatocito y hepatocito, aunque hay un espacio un tanto virtual. Y en este es polo sinusoidal y este es el polo biliar del hepatocito. Aquí se esboza la mitad de una estructura que va a ser luego el conducto biliar, que unido con el otro hepatocito se juntan y se inicia el conducto biliar. Entonces, la membrana canalícula, que es el 18%, 13%, forma el canalículo biliar. Tiene importante papel, muy activo en los procesos de transporte. Obviamente, si este fuese teóricamente el retículo endoplásmico, aquí se va a conjugar la bilirrubina y tiene que ir hasta el canalículo, ser transportada. Aquí va a haber una proteína, un transportador, MRP2. Ese es el que va a transportar hasta aquí. Ya, la próxima. Este es el mismo cuadro que albúmina con bilirrubina, este es en inglés, bilirrubina no conjugada. Está en el sinusoide. Entra, es captada aquí, la albúmina
aquí es transportada por la albúmina, ¿no? Y albúmina sigue la corriente, esta no conjugada es captada por proteínas captadoras en el borde sinusoidal que van a llevar a la no conjugada hasta el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Este es rugoso, ahí, y gracias a esta enzima se va a convertir en bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada va a ser transportada ahora desde el retículo endoplásmico liso hasta el conducto biliar por esta proteína, MRP2. La próxima. Entonces, esto ya debemos pasarnos porque más tardamos en esto. Pero la hemoglobina, la destrucción de la hemoglobina, 1 gramo de hemoglobina, ¿cuántos de bilirrubina podemos saber? Bueno, no sabe. 35 miligramos. 1 gramo de hemoglobina produce 35 miligramos de bilirrubina. Entonces, pueden saber que si tenemos 15 gramos de hemoglobina, ¿cuántos miligramos de bilirrubina se producen al día? ¿No ve? Ya. Entonces, esta se fracciona cuando se muere en el grupo M. Queda una molécula de fierro y una molécula de CO2, que gracias a esta enzima hemooxigenasa se va a convertir en biliverdina. La biliverdina, gracias a la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. BNC, bilirrubina no conjugada, bilirrubina no conjugada, que unida a la albúmina es transportada por la sangre, por el sinusoide. El sinusoide, que está rodeada a los lados por el hepatocito, va a captar, la va a transportar, lo va a conjugar, lo va a volver a transportar y lo va a excretar en la vía biliar, la próxima. O sea, la bilirrubina transportada en la sangre junto a la albúmina tiene que ser captada en el sinusoide. Captación. La albúmina va a seguir, la bilirrubina va a entrar. La bilirrubina se tiene que conjugar. ¿Y cuáles son los problemas en la conjugación? La ictericia neonatal. Pero es casi fisiológica, a los 5 días ya no va a haber ictericia. Y la neonatal es porque todavía está inmadura la enzima, la uridinifosfoglucoronil, está inmadura, entonces no puede convertir rápidamente. Va a madurar a los 5 o 6 días y ya va a funcionar. Ictericia tóxica. El síndrome. En el hígado hay 3, 4 síndromes congénitos. Síndrome de Crigler-Najjar y el síndrome de Gilbert, que están en el hepatocito por falta de conjugación. El Gilbert tiene un poco de captación, alteración en la captación, pero la mayor parte es en la conjugación. Y el Crigler-Najjar es de conjugación. O sea que está en relación a qué enzima? A la UDP. ¿Sí? Ya. Una vez que se ha conjugado la bilirrubina y no hay estos problemas, ¿sí? Gracias a la UDP, la bilirrubina que se combina con el ácido glucurónico va a formar diglucurónido de bilirrubina. O sea, une 2 ácidos glucurónicos por eso. Y esto es transportado hasta el polo biliar del hepatocito y de ahí va a ser secretado hacia las vías biliares, primero intrahepáticas y luego extrahepáticas, coledo. Y las intrahepáticas son los colangiolos. ¿Sí? Ya. Entonces, la secreción. En alteraciones de la secreción congénitas,
estamos con el síndrome de Dubin-Johnson. Aquí falta el síndrome de Rotor. O sea, entre los congénitos tenemos el Gilbert, hay enzima, pero poquita enzima. No se conjuga todo. Entonces va a haber aumento de la bilirrubina no conjugada. El Krüger-Najar hay dos formas. La tipo 1 del Najar, que hay ausencia total de la enzima. Y el tipo 2 del adulto, donde hay poca enzima. Eso vamos a ver más. Y el rotor y el Dubin-Johnson son problemas de transporte de excreción en el polo biliar. La próxima. Entonces ya repetimos. Y te dices prehepáticas por hemólisis. ¿Cuándo? Esto significa anemias hemolíticas. La esferocitosis, las talasemias, las mioglobinas, alteraciones de la mioglobina, ¿no ve el músculo cuando se tritura, cuando se golpea, produce mioglobinas? Y una cosa que hay que tener mucho cuidado son las transfusiones de sangre incompatibles. Esas son por hemólisis prehepática. Ahora, por desplazamiento de la albúmina, en la sangre está la bilirrubina no conjugada unida a la albúmina. Esta albúmina puede no estar adecuadamente en cantidad en la sangre. ¿En qué casos? En casos de desnutrición. O cuando el hígado es el único órgano que produce albúmina, ¿no ve? Si está alterado por otras enfermedades, no produce albúmina, por tanto no va a tener la bilirrubina no conjugada, no va a tener su transportador, por tanto va a subir la bilirrubina no conjugada y es tóxica, entonces va a morir el paciente con kernítolos o con problemas cerebrales. Por eritropoiesis ineficaz, porque no solo la bilirrubina, todo viene de la hemoglobina, sino las mioglobinas, ¿sí? Los citocromos producen también bilirrubina, en poca cantidad, ¿sí? 1 a 2%. A veces esos aumentan y entonces llamamos eritropoiesis ineficaz. La próxima. Las prehepáticas pueden llamarse también hiperbilirrubinemia no conjugada, porque ¿quién está aumentada? La bilirrubina no conjugada, o sea, la que está circulando en la sangre unida a la albúmina. ¿Qué característica tiene esta no conjugada? Hay aumento de la bilirrubina no conjugada por encima de 7 miligramos generalmente. 7 miligramos por decilitro o 5 miligramos por ciento. Como es bilirrubina, como es por hemólisis, el organismo rápidamente dice: formaré nuevos glóbulos rojos. ¿Y cuáles son las formas jóvenes de glóbulos rojos? Los reticulocitos, ¿sí? Entonces hay aumento. Lo normal de los reticulocitos es 3%. Entonces suben a más del 5%. Cuando hay reticulocitosis, uno dice: aquí hay hemólisis. Disminución. Si hay anemia, entonces va a haber disminución de hemoglobina y hematocrito, ¿no ve? Pero las enzimas hepáticas, las enzimas que están en el hígado, ¿cuáles son? Las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa. Esas van a estar normales, porque no hay lesión del hepatocito, ¿sí? Entonces, pero estas sí, reticulocitos, porque están destruidas. ¿Qué hora es? ¿Tienen hora? 6 y 7. Hasta 6:30 les pido, porque me han dado una hora y esto es para más, pero 6:30 y suspendo, ¿ya?
disminución, enzimas, esto tienen que tener normales. En la eritropoyesis ineficaz se puede deber también a reabsorción de los hematomas. Cuando le dan a uno un puñete o tiene hematomas, ¿sí? La reabsorción de esa sangre produce bilirrubina. Y puede estar. La próxima. Ictericias hepáticas o hepatocelulares. Aquí ya hay lesión del hepatocito. Antes el hepatocito estaba normal. Ahora en esta está lesionada el hepatocito, por eso se llama hepatocélula. Pueden ser adquiridas y congénitas. Las adquiridas que destruyen el hepatocito, obviamente las hepatitis A, B, creo que en todo el abecedario de hepatitis, ¿sí? Pero la más conocida, A y la B, infecciosa o no infecciosa, esas destruyen al hepatocito. La cirrosis también destruye, hace que el hígado se vuelva fibrótico. Pero esto se produce después de años, 20, 30 años de chupar. ¿Sí? Que tomen trago, gran poder. Cirrosis. Pero también tienen que tener mala ingestión de alimentos. ¿Sí? Las colestasis, es decir, que la bilis se tranque en algún nivel, intrahepático o extrahepático, generalmente colestasis. Colestasis que pueden ser intrahepáticas, como la cirrosis biliar primaria. Ahora, ictericias congénitas, Gilbert, Krieger, Naja. Hemos dicho que el Gilbert tiene un componente de captación y el otro problema que en el Gilbert hay disminución del nivel de la enzima convertidora. En cambio, en el Krieger-Najar hay dos tipos, una que no tiene enzimas y la otra que sí tiene poca enzima. El Rotor y el Dwayne-Johnson son congénitas, pero que están a nivel de la excreción de la bilis. Y esto, muchachos, no duden de que son preguntas del examen. Yo les pregunto la diferencia o decirles cuáles de estas son problemas de conjugación. Tienen que saber que el Krieger, Naja, el Gilbert son de conjugación. El de captación, parte del Gilbert. El de excreción, el Rotor y el Dwayne-Johnson. Así tienen que ver. Las poshepáticas u obstructivas. Se llaman también colestásicas. Las intrahepáticas, las colangitis, itis, inflamación de la vía biliar intrahepática, de los colangiolos, colangitis. Tiene una tríada especial, las colangitis, dolor, el hipocondrio derecho, fiebre, que puede acompañarse de escalofríos, y tercero, ictericia. Esta es una triada. Triada de Charcot, creo que se llama. Bueno, y luego tenemos las colestasis, la éstasis de la vía biliar extrahepática. Coledocolitiasis, es decir, piedras en el colédoco. Tumor de cabeza de páncreas, ¿sí? Cuando la cabeza de páncreas crece, obstruye la desembocadura del Wilson y del conducto colédoco, entonces produce ictericia. Tumores de la vía biliar, es decir, de la vesícula o del cístico o del hepático, producen colestasis, ¿sí? Extrahepática. La próxima. Ictericias hepáticas de predominio de bilirrubina, esta es bilirrubinemia conjugada. Ictericia congénitas, Gilbert, Krieger-Najar, Dwayne-Johnson. Adquiridas hepatología, que hemos dicho. La próxima. Ictericias con predominio de bilirrubina conjugada, las colestásicas.
extrahepáticas, litiasis de la vía biliar, coledocolitiasis, tumor de la vía biliar o extrabiliar, neoplasia de la cabeza del páncreas, colangiocarcinoma del páncreas, ¿sí? La neoplasia de la vía biliar, alteración en la vesícula, neoplasias de la ampolla de Fater. Todas esas producen obstrucción de la vía biliar extrahepática, por tanto, producen ictericia. La próxima. ¿Ya no hay? La próxima. Síndrome de Krigер-Nachar. Aquí hacemos hincapié, esto van a estudiar, muchachos. Bien. El Kriger-Nachar tipo 1 es autosómico recesivo, muy raro. No existe actividad de la UDP. Entonces, si no hay actividad, no se va a combinar, no se va a conjugar. ¿Qué va a predominar? La bilirrubina no conjugada, que sube hasta 50 miligramos por ciento. A esta produce muerte por kernícteros, porque esta bilirrubina no conjugada es liposoluble y es neurotóxica. Se une a las grasas y especialmente las grasas del cerebro, ¿sí? Los núcleos de la base, los cambios de la base en el cerebro se embadurnan, digamos, con la bilirrubina y produce kernícteros, es decir, alteraciones de tipo cerebral, de la base. Si es en la base, entonces va a haber movimientos anormales, va a haber disminución del nivel de conciencia, ¿sí? Se caracteriza por la falta de respuesta al uso de fenobarbital. Claro, el fenobarbital es una especie de medicamento que se usa en la psicosis. Este tiene la característica, el fenobarbital, de estimular a la enzima UDP y activarla. Hace que esta enzima sea más activa y aumente en cantidad. Pero si no hay enzima, le das fenobarbital, ¿qué va a estimular? Nada, negativa, ¿sí? Pero la histología es normal en este Krigер. La otra, el Kriger-Nachar tipo 2, es también autosómica dominante, también poco frecuente. Ya no es como el anterior, hay ausencia, aquí hay disminución de la actividad de la enzima, de la UDP, ¿sí? Entonces, la bilirrubina está a menos de 20 miligramos, a predominio de la no conjugada, porque la que no se conjuga es esta. ¿Por qué? Porque hay disminución de la actividad de esta. Estas hereditarias no dejan secuelas, ¿sí? Pero estas sí, como hay poca UDP, cuando le demos fenobarbital, va a aumentar la actividad de la enzima y va a conjugar en mayor grado. Por tanto, va a ser beneficioso. Por eso, tomen en cuenta, una reacciona con fenobarbital y el otro no reacciona. Cuando no hay enzima no va a reaccionar, ¿no ve? La próxima. Y el Dubin-Johnson y el Rotor, que son no autosómicas, no dominantes, sino recesivas, son problemas de la excreción de la bilirrubina ahora ya conjugada. Esta bilirrubina conjugada debe ser llevada hasta el conducto biliar excretor, gracias a una enzima, hemos dicho, MRP2. Entonces, leve hepatoesplenomegalia en el Dubin-Johnson, en el otro no. En la histología, el hígado es negro, acuérdense, negro en el Dubin-Johnson, por depósitos de pigmento en los hepatocitos. El hígado es pardo, casi normal, en el Rotor, ¿sí? Si bien los dos son problemas de excreción,
en el Lubin Johnson, el hígado, cuando se hace el examen, es negro, y en el otro es menos oscuro, es pardo. Frecuentemente estos se presentan en el embarazo. En el embarazo, el uso de anticonceptivos puede desencadenar esto por uso de estrógenos. No hay tratamiento, los tres no tienen tratamiento específico. La próxima. Ya, con esto acabamos, muchachos. Pruebas de función hepática. ¿Qué vamos a pedir? Además de pedir hemograma, ¿no ve? Vamos a pedir enzimas. Medimos la bilirrubina total, ¿sí? 0.4 miligramos por decilitro, más menos 2, 0,6. La no conjugada o indirecta es el 80% de esto, es más de 1 miligramo. La conjugada o directa representa el 20% del total y es mayor a 0.3%, de modo que si sumamos esto más esto, 1.3 va a ser el nivel casi normal de la bilirrubina. Las transaminasas que están en el citoplasma del hepatocito son dos principales: la alanino-aminotransferasa o AST y la aspartato-aminotransferasa. ¿Sí? La diferencia entre el ALT y el AST es que el AST, además de estar en el hepatocito como esto casi exclusivamente, está en el corazón. Cuando hay un infarto, ¿qué pedimos? AST. ¿Sí? Cuando hay alteración de los músculos o en el hígado, sube más la AST que la ALT. Otra de las enzimas que debemos pedir, pero que se forma en el polo biliar del hepatocito, es la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGT, gamma-glutamil transpeptidasa. Se va a formar junto con la fosfatasa alcalina. Y son dos enzimas que dicen, cuando están aumentadas, uno dice, hay defecto en la excreción de bilirrubina. Cuando ALT y AST están altas, y la gamma-glutamil también, hay problema de la célula, del hepatocito, se está destruyendo. ¿Qué casos? Hepatitis, aquí cálculo, ¿sí? Albúmina es otra medida, porque es el único órgano que forma albúmina es el hígado. Albúmina, producida en el hígado en una cantidad que está en la sangre entre 3.4 a 5.4, la albúmina. El total de las proteínas en nuestro medio es de 7 gramos. 3.4 a 5.4 es albúmina. Y el otro porcentaje, las globulinas. La próxima. LDH, dehidrogenasa láctica, que se produce por destrucción celular en procesos inflamatorios, liberada por lesión celular del hepatocito. Su valor entre 150 a 300 unidades internacionales. Cuando está alto, quiere decir que se está destruyendo el hepatocito. Tendrá que estar acompañado de subida de ¿qué? De ALT y AST. La fosfatasa alcalina es secretada por el conducto biliar, se forma en el inicio de la vía biliar, junto a la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGP. Y siempre que haya cálculos o haya presencia de ictericia, tenemos que pedir fosfatasa alcalina más gamma-glutamil transpeptidasa, la GGP. Porque son ambas. Si solo la fosfatasa alcalina o solo la gamma-glutamila estaría alta y esta normal, quiere decir que no es problema biliar, porque esta fosfatasa alcalina puede venir de osteoporosis, ¿sí? De los huesos, de destrucción, estreñimiento en el intestino e incluso de la placenta. De modo que solo pedir fosfatasa alcalina no sirve, siempre hay que pedir
unida a la gamma-glutamil transpeptidasa que hemos visto antes. Como en el hígado se forman, hemos dicho, los factores de coagulación, vitamina K dependientes, que tiene que haber vitamina. ¿De dónde tenemos vitamina K? La eliminación de sales biliares hacen que en el duodeno estas permitan la reabsorción de vitamina K que está en los alimentos. Entonces forma el 2, 7, 9 y 10, ¿sí? Su déficit, su alteración, indica que hay daño hepático, ¿sí? Entonces se mide a través del tiempo de métanse a la cabeza, el tiempo de protrombina mide factores de la coagulación, vitamina K depende. Hay que hacer recuento de reticulocitos, ¿sí? Porque su aumento más de 5% indica hemolis. Por tanto, dosificar también hemoglobina hematocrit para descartar un proceso anémico. La próxima, aquí quedamos. Muchachos, vamos. Por eso, pues, los antibióticos